Por último, solo queda mencionar algunos tips de qué se suele hacer en la práctica cuando se necesitan analizar imágenes. La realidad es que es muy raro ya que alguien intente diseñar una red convolucional desde cero. Más bien se suelen utilizar redes famosas que ya funcionan sobre set de datos, más aún se suele empezar con los sets de pesos que ya entrenaron ellos y a partir de ahí realizar adaptaciones para los casos concretos donde se quieran utilizar. Por ello, en esta última sección, lo que voy a hacer es nada más mencionar algunos de los nombres. No me voy a detener mucho en decir cuántas capas tiene, cuántas neuronas y todo lo demás, porque la realidad es que cada año van saliendo cosas nuevas, nuevas arquitecturas, nuevas pruebas. Y lo más seguro es que para cuando ustedes tengan que utilizar una de estas, probablemente las que estén en esta diapositiva ya estén un poco caducas. Entonces solo voy a mencionar algunas de los elementos clave de estas redes que son famosas históricamente, y la recomendación que les daría es cuando necesiten ustedes programar una, echen una pequeña navegada en la red primero para ver cuáles son las que están más vigentes en ese momento y trabajen a partir de ellas. Entonces, redes famosas. Bueno, la primera obviamente es LeNet, que fue la aplicación de Jan LeCun al problema de reconocer dígitos de códigos postales. Fue de las primeras que logró superar todo lo que había hecho procesamiento visual hasta el momento. Tiene un video bastante interesante, les recomiendo que lo busquen, LeNet Jan LeCun, donde incluso ponen a rotar a los números, les agregan un poco de musiquita, les hacen pasar confeti por encima y aún así la red neuronal logra distinguirlos bastante bien. Pero bueno, el campo era bastante limitado, no solamente eran los 10 dígitos que hay en el sistema decimal. Luego tenemos a AlexNet, que fue la que introdujo el uso de varias capas convolucionales seguidas sin capas de unión entre ellas. Nada de max pooling, es la que propone utilizar mejor saltos más grandes para poder reducir el tamaño de las imágenes. Está ZFNet, que utiliza saltos y filtros pequeños en la primera capa para mejorar su desempeño. Aquí es donde se pone el énfasis en el hecho de que filtros grandes pierden mucha información. Entonces, en las primeras capas fue la modificación que introdujo. Otra muy famosa es GoogleNet, producida por Google, evidentemente. Introduce algo que se conoce como el módulo de origen, o Inception Module en inglés, que aplica una convolución de 1 por 1. Este es un caso muy curioso. Es 1 por 1 en ancho y alto, un solo píxel, pero recordemos que todo filtro trabaja sobre toda la profundidad de los canales. Entonces, aplicar uno de estos filtros lo que hace es compactar todos los canales en uno solo. Entonces dice, esto logra reducir la profundidad de la capa de entrada inmediatamente a un solo elemento, y luego aplica convoluciones y uniones de 3x3 y 5x5 en paralelo, es decir, de una capa hacia la otra, está aplicando esas operaciones al mismo tiempo. Dice, de modo que la capa siguiente contiene rebanadas de profundidad con la misma área, pero correspondiendo a variantes de las operaciones de convolución y unión. Entonces es algo bastante curioso. Lo único que hicieron fue que coincidieran todas las dimensiones para que la siguiente quedara consistente, pero está aplicando diferentes operaciones en cada uno de los filtros que realiza. BGGNet o BGGNet demostró que la profundidad de la red afecta críticamente el desempeño de esta. Entonces sí importa si ponen más capas o menos capas, eso va a mejorar o va a empeorar su desempeño. Y finalmente está ResNet, que introduce el uso de capas residuales. Ya les habíamos mencionado antes, la idea de las capas residuales es que introducen saltos desde una capa anterior hacia una o más capas hacia adelante, de manera que los valores de salida de esta capa influyen directamente en lo que puede estar pasando 3 o 4 capas más adelante. Entonces ellos lo agregaron en las redes convolucionales y se dieron cuenta de que esto también les daba muy buenos resultados. Entonces, bueno, prácticamente toda esta presentación está muy inspirada en este sitio de la Universidad de Stanford. Les recomiendo que entren, ahí van a poder ver también la redacción con muchísimo detalle de todo lo que estuvimos viendo aquí. Pues muchas gracias.